Damián y su hermana Sara estaban tirados en el sofá, el control remoto en la mano, cambiando de canal sin mucho interés. Nada parecía fuera de lugar. Hasta que la pantalla cambió. La programación se cortó de golpe. Apareció el logotipo de noticias de urgencia. La música, usualmente alegre, ahora era grave, pesada, anunciando peligro. Interrumpimos nuestra transmisión para informar de un evento celestial sin precedentes, anunció la presentadora con voz seria. Un objeto interestelar, un meteorito, ha sido detectado y su trayectoria es imparable, directo hacia nosotros. Sara se enderezó en el sofá. Damián frunció el ceño y bajó el volumen un poco para escuchar mejor. No era una roca gigante que fuera a borrar la ciudad del mapa, pero el informe era claro, su tamaño era suficiente para causar una destrucción masiva al impactar. Una onda expansiva capaz de derrumbar edificios enteros. Entrará en la atmósfera exactamente al mediodía, continuaba la voz desde el televisor. Pero no llegará al suelo. Las fuerzas de defensa ya tienen órdenes de interceptarlo y destruirlo en el aire con misiles antes de que sea demasiado tarde. Hubo un silencio en la sala. Alivio, pero también tensión. Sin embargo, la noticia dio un giro oscuro. Los científicos, analizando la composición del astro desde la distancia, habían detectado algo extraño. Algo que no pertenecía a este mundo. Los sensores han registrado trazas de compuestos orgánicos y gases desconocidos adheridos a la superficie, explicaba un mapa en la pantalla. Se desconoce su naturaleza. Podrían ser inofensivos o extremadamente peligrosos. La orden no tardó en llegar, escrita en letras grandes y rojas en la parte inferior de la pantalla. Alerta máxima, mantenerse en interiores. Cerrar puertas y ventanas. Usar mascarillas obligatoriamente. Es solo una precaución, repetían las autoridades, intentando calmar a la población. No hay confirmación de que sea un virus letal, ni de que cause daño real. Pero no podemos arriesgarnos. Nadie debe inhalar ese aire. Nadie debe salir. Damián miró por la ventana. El cielo seguía azul, tranquilo, engañoso. Miró luego a Sara. Ambos sabían que, en unas horas, todo cambiaría. El reloj avanzaba. Faltaba poco para el mediodía. Damián no era de los que se quedan con los brazos cruzados. Su instinto le gritaba que algo no estaba bien, que aquello no era una simple lluvia de estrellas. Sin perder un segundo, salió de casa y corrió a la farmacia. Compró todo lo que encontró, mascarillas de filtro grueso, las mejores que había. Al volver, se las entregó a su hermana Sara y a su madre. Les insistió, casi con desesperación, para que se las pusieran y no se las quitaran bajo ningún concepto. Luego marcó el número de su padre, que estaba aún en su trabajo. Papá, escúchame bien, le dijo con voz firme. Ponte la mascarilla ahora mismo. No te la quites. Presento que algo muy malo va a pasar. No es una broma. Su familia siempre había sido unida, y aunque la situación parecía extraña, confiaban en él. Todos se prepararon. Cerraron ventanas, taparon rendijas y se aseguraron de estar a salvo dentro de su burbuja. Pero afuera, la realidad era muy distinta. En la televisión, las cadenas no paraban de repetir la alerta. Sin embargo, la gente en las calles se reía. Es una exageración, gritaban desde las aceras. Seguro es un truco del gobierno, decían otros, quitándose cualquier protección y saliendo al balcón o a la calle, ansiosos por ver el espectáculo. Nadie tenía miedo. Todos querían ser testigos. Y entonces llegó el mediodía. El cielo cambió de color. En las pantallas se veía claro, una mancha oscura creciendo a toda velocidad. El meteorito entró en la atmósfera y, como un rayo de muerte, comenzó a acelerar hacia ellos. Ahí está. Se escuchó en la tele. En ese instante, el cielo se iluminó como si hubieran encendido 1000 soles al mismo tiempo. Docenas de misiles fueron lanzados desde tierra. Impactaron directo el astro. La explosión fue atronadora, vibraron los cristales de las casas.
El meteorito fue hecho pedazos en pleno aire antes de tocar el suelo. Pequeños fragmentos incandescentes llovieron sobre la ciudad como una lluvia de fuego. No eran grandes, pero el ruido y el calor hicieron que todo el mundo se tapara los ojos. El peligro había pasado, o eso creyeron. Lo que nadie vio fue lo invisible. Ese gas misterioso, esa sustancia de la que hablaban las noticias, no se quemó. Se mezcló con el aire, se volvió transparente y comenzó a descender suavemente, silencioso, traicionero. Mira. No hay nada. Gritaron los incrédulos. La gente, en lugar de correr a refugiarse, salió en masa. Una marea humana inundó las calles buscando los trozos que habían caído. La policía intentó detenerlos, pero era imposible controlar a tanta gente curiosa. Algunos encontraron fragmentos aún calientes. Y lo peor de todo, se los acercaron a la cara. Los olieron. Los tocaron. Huele a tierra quemada, nada más. Decían mientras grababan videos para las redes sociales. Mirad. ¿Estoy bien? No pasa nada. Esto no hace daño de nada. Damián miraba desde la ventana con la mascarilla puesta, viendo cómo sus vecinos, amigos y desconocidos se exponían voluntariamente a lo desconocido. Su padre, madre y Sara estaban a salvo dentro de casa, siguiendo las reglas. Las autoridades ordenaron mantener las mascarillas puestas obligatoriamente durante 48 horas hasta que el aire se limpiara. Muchos obedecieron, pero muchísimos más se las quitaron a los pocos minutos, burlándose de la advertencia. Pensaron que habían ganado. Pensaron que el peligro había explotado con el meteorito. Pero estaban equivocados. Porque el gas ya estaba dentro. Ya había entrado en miles de pulmones. Y fue entonces, 2 días después, cuando la infección comenzó. Día 1. Pasaron las primeras 24 horas. El miedo se había disipado por completo, reemplazado por una sensación extraña, pero increíblemente placentera. Dentro de casa, Damián, Sara y su familia se sentían bien, normales. Pero al mirar por la ventana, el mundo parecía haber cambiado de color. La gente caminaba más rápido. Hablaban más fuerte. Sus ojos brillaban con una intensidad nueva. Estoy invencible. Gritaba un vecino corriendo de un lado a otro sin mostrar signos de fatiga. Llevo 5 horas limpiando el jardín y no me duele nada. Era como si hubieran tomado la dosis más fuerte de energía del universo. No se cansaban. Por mucho que trabajaran, corrieran o hablaran, sus cuerpos no pedían descanso. La fatiga había desaparecido. Y la alegría era desbordante. Todos reían. Reían sin parar, con carcajadas que sonaban un poco demasiado fuertes, un poco demasiado largas. Estaban eufóricos. Sentían que lo que había pasado era la mejor noticia de sus vidas. Nos hizo bien, decían. Nos dio vida. Pero había algo más. Sus estómagos rugían sin cesar. El apetito era voraz, insaciable. Comían el doble, el triple de lo habitual. Pan, carne, fruta, lo que fuera. Sus cuerpos quemaban energía a una velocidad brutal y necesitaban combustible constantemente. Nadie se preocupaba. Al contrario, estaban felices. Pensaban que era un efecto secundario maravilloso. Que el meteorito les había dado un superpoder, vivir más rápido, sentir más, no necesitar descanso. Damián observaba todo desde la seguridad de su hogar. Veía a la gente en las calles, sonriendo demasiado, moviéndose demasiado, comiendo demasiado. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto. Una falsa calma. Una euforia artificial. Porque nadie sabía aún que esa energía era solo el principio. Y que el precio por tenerla sería aterrador. Día 2. La mañana llegó, pero para muchos la noche no había existido. En las pantallas de televisión, la imagen cambió drásticamente. Ya no había reporteros sonriendo. Ahora aparecían hombres y mujeres de bata blanca, rostros serios, miradas llenas de angustia. La situación es crítica, anunciaba un científico con voz temblorosa.
Hemos detectado alteraciones masivas en la población. Deben entrar en cuarentena inmediata. Nadie debe salir de su zona. Esto no es un juego, es una emergencia sanitaria de nivel mundial. Pero sus advertencias se perdían en el viento. Abajo, en las calles, la gente se sentía mejor que nunca. Sus músculos parecían más duros, tenían una fuerza que no recordaban haber tenido antes. Se sentían imparables, llenos de vida. ¿Cuarentena? ¿Para qué? Se reían. Nunca me he sentido tan bien. Están locos esos doctores. La gente ignoraba las órdenes. Iban al trabajo, abrían sus negocios, caminaban con pasos rápidos y enérgicos. Todo parecía ir de maravilla, salvo por un pequeño detalle que empezaba a inquietarlos. Nadie había dormido. La noche anterior, por más que se acostaron, por más que cerraron los ojos y buscaron la oscuridad, el sueño no llegaba. Era como si un interruptor en su cerebro se hubiera roto para siempre. Sus mentes estaban alerta, hiperactivas, claras, pero despiertas. Totalmente despiertas. Es solo el susto, se decían unos a otros mientras se llevaban comida a la boca sin parar. Hoy cansados más, y esta noche caeremos rendidos. Seguro es solo por hoy. No sabían que hoy se iba a convertir en... para siempre. El hambre seguía creciendo, y la energía no bajaba ni un ápice. Día 3. Pasaron las 48 horas obligatorias. El aire, según decían, ya estaba limpio. Damián se quitó la mascarilla despacio, respirando hondo, y salió junto a Sara y sus padres a ver qué pasaba en el exterior. Lo que vieron les heló la sangre. Las calles servían de actividad. La gente no caminaba, corría. Se movían a una velocidad frenética, inhumana. Sus ojos brillaban, inyectados en sangre, abiertos de par en par, sin pestañear. Pero lo que más se notaba era el hambre. Los supermercados estaban sitiados. Una marea humana empujaba, gritaba, se arrebataba comida unos a otros. Latas, panés, carne, cualquier cosa que pudiera ser ingerida desaparecía de las estanterías en segundos. Sus estómagos eran abismos sin fondo. Pero la euforia de los primeros días había desaparecido. Había sido reemplazada por tensión. Una tensión eléctrica que se podía cortar con un cuchillo. El cuerpo humano no estaba hecho para estar despierto 72 horas seguidas. La mente empezaba a fallar. La paciencia se había evaporado. Cualquier cosa, un empujón, una mirada, era suficiente para estallar. «Quita tus manos de ahí», gritaba una mujer con los ojos desorbitados. «Es mío, lo vi primero», respondía un hombre, empujando con una fuerza descomunal. Las discusiones surgían de la nada, se volvían violentas en segundos. Eran como animales acorralados, irritables, agresivos, listos para morder. Y entonces llegaron las autoridades. Camiones militares, policías, megáfonos que ordenaban el traslado inmediato a zonas de cuarentena. «Es por su bien. Deben ser aislados», gritaban los oficiales. Pero la respuesta fue una rebelión total. Algunos, quizás los que aún conservaban un poco de razón, aceptaron ir. Pero la mayoría se resistió con fiereza. Golpeaban, escupían, forcejeaban. Su instinto ya no era obedecer, era sobrevivir y comer. No querían que los encerraran, no querían que los separaran de la comida. Se sentían fuertes, más fuertes que nunca, y no tenían miedo a nada. Damián observaba el caos, apretando la mano de su hermana. Allí fuera, la civilización se estaba desmoronando pedazo a pedazo, y la gente ya no parecía gente.